Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Arrancamos este nuevo análisis visual para desentrañar nada menos que uno de los misterios más antiguos y profundos de la humanidad. Y lo vamos a hacer de una forma súper interesante, como un debate, un cara a cara puro y duro. Por un lado, tendremos la visión antropológica y agnóstica, esa que nos dice que las creencias son un invento 100% nuestro, un constructo humano. Y por otro, vamos a escuchar la contundente respuesta teológica, que defiende con uñas y dientes la idea de un diseño divino. Os aseguro que va a ser un viaje fascinante por la historia, la mente humana y la fe. Pero a ver, para arrancar tenemos que plantearnos la gran pregunta, esa duda que motiva todo este análisis. Cuando miramos a nuestro alrededor es evidente que hay una cantidad de fes distintas absolutamente brutal y la verdad a veces un poco confusa. ¿De dónde ha salido tantísima variedad? Llevamos miles de años con un anhelo espiritual innegable, buscando cómo lidiar con las dificultades, el gran misterio de la muerte y las eternas preguntas existenciales. Pero ¿cómo narices hemos acabado con semejante avalancha de respuestas diferentes? Y ojo, que cuando digo avalanza, no estoy exagerando ni un pelo. Los estudios académicos nos dicen que actualmente existen alrededor de, agarraos, 4.200 religiones vivas en el mundo. 4.200. Es una cifra que, francamente, te deja sin palabras y te hace reflexionar sobre la inmensa diversidad de la devoción humana. Ahora bien, resulta que a pesar de ese mareante número de 4.200 religiones, el panorama global está, sorprendentemente, súper concentrado. Fijaos, más del 75% de la población mundial se agrupa en solo 4 grandes bloques: el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Todo el resto, ya sean tradiciones indígenas o nuevos movimientos religiosos, tienen que repartirse ese 25% restante. Y claro, esto nos lleva a un punto clave. ¿Cómo elige la inmensa mayoría de la gente a qué grupo pertenecer? Pues la cruda realidad es que casi siempre no hay tal elección. Como bien apuntó el historiador Arnold Toynbee, al final todo suele reducirse, y cito textualmente, al accidente geográfico de donde haya nacido uno. Es tradición familiar pura y dura. Nuestras familias nos inculcan estas ideas desde la cuna. Entonces, la gran pregunta es, ¿tiene sentido dar por hecho que la religión que básicamente nos ha tocado en la lotería al nacer es, sin lugar a dudas, la verdad absoluta? Y bueno, no podemos pasar por alto por qué es tan crucial hablar de esto. Hay muchísimo en juego. El profesor de ética social Roger Sheen dio en el clavo cuando dijo, y leo textualmente, las guerras religiosas tienden a ser más fieras que las demás. El transigir y la reconciliación se ven como un mal. A lo largo de los siglos, desde las famosas cruzadas hasta conflictos muy recientes, las diferencias de fe han provocado un dolor inimaginable. Por eso entender de dónde vienen estas creencias no es solo soltar datos curiosos, es algo absolutamente vital para fomentar el diálogo y, sobre todo, frenar el odio. Pasemos a la primera parte, el argumento agnóstico, o la idea de que la religión es una invención humana. Vamos a abrir este cara a cara dándole el primer turno de palabra a la perspectiva agnóstica y antropológica. Desde esta visión, muy impulsada por la teoría de la evolución, la religión se define simple y llanamente como un invento nuestro, un constructo para tapar nuestras propias inseguridades y miedos. Y los antropólogos han montado una cronología súper curiosa para explicar cómo pasó. Primero, Edward Taylor habló del animismo. Decía que nuestros antepasados, al soñar con gente que había fallecido, empezaron a creer que había almas dentro de los cuerpos y en la propia naturaleza. Después llegó Arriaga y Maret con el animatismo, que era básicamente creer en una fuerza sobrenatural impersonal que daba un poco de mal rollo y fascinación a la vez. El tercer paso nos lo da James Fraser con la magia. Según él, intentábamos controlar la naturaleza con rituales, y como obviamente fallaban, pues nos pusimos a suplicar a los dioses. Y para rematar, Sigmund Freud, que directamente etiquetó todo el asunto como una neurosis. De hecho, hagamos una pequeña pausa en la teoría de Freud, la que cuenta en su libro Tótem y Tabú, porque tela con esto. Es una de las ideas antropológicas más radicales que hay. Freud teorizó que en las tribus muy primitivas el padre era quien partía el bacalao, dominando el clan. Sus hijos, con una mezcla letal de odio y admiración, acabaron asesinando a esta figura paterna. Pero claro, luego les entró un remordimiento y una culpa tremendos, y para compensar se inventaron rituales de expiación. Según la cabeza de Freud, esa figura del padre asesinado acabó convirtiéndose en Dios, y esos rituales movidos por la culpa sentaron las bases de lo que hoy conocemos como comunión religiosa. Así que para resumir un poco esta postura agnóstica, creo que nada lo clava mejor que esta mítica frase de Voltaire: si Dios no existiera, habría que inventarlo. El mensaje aquí está clarísimo. El ser humano, agobiado por lo desconocido y buscando un salvavidas emocional para sus miedos y traumas, sencillamente se sacó de la manga la idea de un poder superior. Vayamos ahora a la segunda parte, la respuesta del teólogo, o la creencia en una conexión innata. Pero ojo, que este debate no ha hecho más que empezar. Ahora le toca el turno al experto teólogo para lanzar su contraataque.
Y su argumento es que de eso nada, que la verdadera religión no es un invento desesperado nuestro, sino que todos nacemos con una necesidad espiritual innata de conectar con nuestro Creador. Y para defender esto, tira de historia y documentos. Fijaos en las fechas. La parte más antigua de la Biblia, la Torá, data nada menos que de los siglos XV y XVI a.C. Esto es muchísimo más antiguo que cualquier otro texto religioso de peso. Por comparar, el Rig Veda hindú es del año 900 a.C., el canon budista es del siglo V a.C., el Corán ya se va al siglo VII después de Cristo y el libro del Mormón al siglo XIX. La postura del teólogo aquí es súper directa. Si hay un manual de instrucciones divino, la fuente original y más antigua es la que marca la pauta. Y sobre esa acusación agnóstica tan dura de que la religión solo trae guerras y odio, el teólogo responde sacando sus propios textos sagrados. Y quiero que escuchéis esta cita íntegra, palabra por palabra, de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguien dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Recibimos de él este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El mensaje es demoledor para el argumento anterior. La adoración verdadera, en su definición más original, prohíbe tajantemente el odio y exige amor, así de simple. Por lo tanto, usar la religión para justificar la violencia no tiene ningún tipo de base en el texto original. Es más, para desmontar por completo esa idea de que nos inventamos a Dios por pura necesidad psicológica, el teólogo pone sobre la mesa un segundo argumento brutal que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 y 25. La cita exacta dice: «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, así que no vive en templos hechos por hombres. Tampoco pide que le sirvan manos humanas como si necesitara algo, porque él mismo les da a todas las personas vida, aliento y todas las cosas». Este pasaje es vital para entender su postura. Básicamente nos dice, a ver, un Dios creador todopoderoso no necesita que ningún humano se lo invente para sentirse mejor. Es justo al revés. Es Dios quien nos da la vida y la capacidad misma de buscar esa conexión con Él. Llegamos a la tercera sección. Síntesis. El hilo conductor. Vale. Después de ver este choque de trenes tan intenso entre las dos posturas, vamos a intentar buscar un punto de encuentro. Porque lo hay. Resulta que si ponemos bajo la lupa las doctrinas de todo el mundo, nos damos cuenta de que, sorprendentemente, no surgieron de forma totalmente aislada. Hay un hilo conductor alucinante. Culturas que estaban separadas por miles de kilómetros, que no tenían absolutamente nada que ver con idiomas y costumbres opuestas, estamos hablando de egipcios, griegos, chinos, peruanos, resulta que comparten mitos sobre nuestros orígenes que son prácticamente calcados. ¿De verdad podemos creer que esto es solo una casualidad geográfica? Es que los detalles de estas leyendas son para quedarse de piedra. Fijaos, en todas partes, las poblaciones antiguas cuentan exactamente la misma historia. Hubo un tiempo de perfección, una especie de edad de oro, y de repente, ¡pum!, perdemos ese paraíso perfecto por culpa de una rebelión humana. Además, todas hablan de que hace falta hacer sacrificios para limpiar las culpas, por no mencionar que todas, absolutamente todas, tienen su propia versión de un diluvio universal catastrófico del que, casualmente, solo se salvó una familia, y para rematar, comparten el mito de un grupo de personas que intentaron construir una torre gigante para desafiar a los cielos, y que acabaron con sus lenguas confundidas. Claro, todo esto nos obliga a pararnos a pensar, pero bien. Todos estos patrones repetidos, el paraíso perdido, el gran diluvio, la inmensa torre, cuadran a la perfección, casi como un puzzle, con los relatos históricos de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Así que la pregunta que cae por su propio peso es la siguiente. ¿Acaso esta similitud tan bestia en las creencias de religiones tan distintas es la prueba del algodón de que todas vienen de un mismo origen, de un único punto de partida histórico del que luego se fueron separando? Y con esto llegamos a la recta final de nuestro análisis. Hemos explorado el lado agnóstico, esa idea de que la fe es solo una tirita psicológica de la evolución. Y hemos escuchado el potente contraataque teológico, respaldado por textos antiquísimos y la idea de una conexión espiritual de fábrica. También hemos visto esa huella innegable de mitos compartidos por culturas que ni siquiera se conocían. Así que, para terminar, solo queda dejar sobre la mesa la pregunta del millón, el misterio que resume todo este debate para que le deis una vuelta. Al final de todo, ¿hizo el hombre a Dios o hizo Dios al hombre? Aquí cerramos esta fascinante exploración visual.